Millonario llora al escuchar a la niña decir que van a perder su hogar en un desalojo inesperado. Alejandro estaba en su despacho, rodeado por paredes de cristal que reflejaban el lujo brillante de su mansión. Una copa de whisky en la mano, su mirada fría repasaba números y gráficos desplegados en la pantalla. Ese era su mundo, frío y controlado. Un universo de ganancias y poder donde no había espacio para débiles ni emociones. Pero esa tarde, algo extraño rompió el silencio imponente. De repente un sollozo punzante se coló desde el jardín. Su jardinero, Hernán, discutía en voz baja con alguien, pero lo que rompió su ampolla de indiferencia fue el llanto desgarrador de una niña. Sofía, la hija de Hernán, apenas tenía 7 años. La escuchó decir con voz rota: ¿por qué van a sacarnos de casa? Aquella mansión, tan impecable y lujosa, pareció volverse una jaula opresiva. El aire se espesó, como si la elegancia se convirtiera en un disfraz para ocultar una verdad terrible. Su corazón, entumecido durante años, se agitó. Se acercó a la ventana, con el cuerpo tembloroso. La pequeña, sentada en el pasto, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Su cara era un mapa de miedo y confusión. El hombre que siempre ignoraba esas realidades, los problemas de los demás, ahora estaba atrapado en un hilo invisible que lo ataba a esa niña y a su familia. Algo más estaba en juego, y la mansión se sentía como un castillo construido sobre arenas movedizas. La noche cayó rápido. La opulencia de la casa contradecía el torbellino de pensamientos que azotaban a Alejandro. Ya no solo eran números verdes y contratos, era la vida real, cruda y urgente, esa vida que él había dejado atrás para ganar cada centavo del imperio que ahora le pesaba. Fue Hernán quien le soltó la bomba: el banco. Aquella revelación derrumbó los últimos muros de su indiferencia. La lealtad a su familia lo aprisionaba, pero la imagen de Sofía, sentada ahí, llorando en el jardín, quemaba en su mente. Sus pensamientos se aceleraban, buscando respuestas mientras su propia familia le recordaba que debía mantener ese estilo de vida de privilegio, sin cuestionar de dónde venía. Pero Alejandro era un incendio que empezaba a arder en secreto. Su mundo perfecto comenzaba a agrietarse. Podía sentir el aliento frío de la verdad. Su fortuna estaba manchada, construida sobre injusticias que aplastaban a gente como Sofía y su papá. Y ahora tenía una decisión que hacer. ¿Lucharía contra aquello o se rendiría al miedo? ¿Protegería la fachada y su comodidad o escucharía ese llanto que le partió el alma? En un instante detenido, miró otra vez a la pequeña. Sofía no era solo una niña asustada, era un símbolo en sus ojos, la realidad que lo desnudaba. La tensión creció, la presión de una familia impaciente. El desalojo, el banco, el llanto en el jardín, todo era el prólogo de una batalla que nadie esperaba. ¿Podrá Alejandro romper con todo lo que lo sostiene? ¿O se dejará hundir por las sombras que él mismo ayudó a sembrar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Esa tensión creció en el pecho de Alejandro como un eco. Miraba a Sofía llorar y su mente giraba. La imagen de la niña, pura y vulnerable, se veía más clara que cualquier gráfico en su pantalla. Se preguntó qué camino tomar. ¿Ayudaría a la pequeña y a su padre? ¿O se quedaría en su trono de cristal, ignorando el sufrimiento ajeno? Cuando Hernán salió del jardín, su rostro estaba pálido. «Alejandro, por favor», le dijo, la voz entrecortada por la ansiedad. «No podemos perder nuestra casa.
He trabajado duro para mantenerlo todo. No es justo. Esa palabra justo resonó en la mente de Alejandro. Había tantas cosas que él consideraba justas en su mundo, pero ahora esas nociones empezaban a desmoronarse. Se sentía un extraño en su propia vida. La mansión ya no proporcionaba la protección que solía pensar que tenía. Justo en ese momento, el sonido de un vehículo se acercó a su hogar. Alejandro miró hacia la entrada. Un auto negro, elegante pero intimidante, se detuvo frente a la mansión. Cuerpos enfundados en trajes oscuros descendieron. Con una actitud que olfateaba el aire como depredadores. «¿Qué está pasando?», murmuró. La intriga y la ansiedad construyéndose en su interior. Las puertas del auto se abrieron, y un hombre alto, con un aire de autoridad que dominaba la escena, se acercó a Alejandro. Era un rostro familiar, pero Alejandro no lo recordaba con cariño. Era Gonzalo, su antiguo socio. «Teníamos que hablar», dijo Gonzalo, con una voz fría que emanaba desafíos ocultos. El mundo de Alejandro se detuvo. «¿De qué se trata?», preguntó, frunciendo el ceño. La culpa se arrastraba en su corazón. Gonzalo, un hombre que había sido su amigo, ahora se convertía en una amenaza. «¿Recuerdas el trato con el banco? Lo que querías ocultar. No solo está en riesgo tu casa, también estás a punto de perder mucho más. Este desalojo no es un accidente, es un plan». Las palabras de Gonzalo se deslizaron como un veneno, y el aire se volvió más denso. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro titubeó, la idea comenzando a enredarse en su mente. La lealtad a su familia, al dinero, todo comenzaba a tambalearse. No podía entender cómo algo que él había construido con tanto esfuerzo ahora se desmoronaba ante sus ojos. Gonzalo sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Algunos secretos no se mantienen. Tu familia tiene más que un par de cuentas que deber. Este desalojo es solo el comienzo. Hay cosas que has ignorado, Alejandro. Cosas que pueden arruinarte». Y de repente un grito. Era Hernán. Se acercó corriendo, con la desesperación en sus ojos. «Alejandro, Sofía ha desaparecido». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué dices?». La desesperación se apoderó de él. Se dio la vuelta, y en ese instante, la pequeña Sofía ya no estaba. La visión de la mansión se tornó borrosa. El tiempo se detuvo. Gonzalo se rió con desprecio, con esa mueca que hizo que todo en la piel de Alejandro se erizara. «Algunas decisiones tienen consecuencias, amigo. ¿Estás listo para enfrentarlas?». El mundo horrible de Alejandro se había vuelto aún más complejo. Ya no era solo un desalojo, era un juego letal, y el precio a pagar era la vida de una niña. Las sombras del pasado, que había creído controlar, venían a reclamar su parte. Ahora, con la pequeña perdida y el peligro al acecho, Alejandro se encontraba en un laberinto sin salida. ¿Podría salvar a Sofía y al mismo tiempo redimirse de sus decisiones aterradoras? Las preguntas danzaban en su mente, mientras el oscuro horizonte se acercaba, listo para tragarse todo a su paso. Justo en el momento en que la desesperación recorría cada rincón de Alejandro, el grito desgarrador de Hernán se mezcló con el eco de sus pensamientos. «Sofía ha desaparecido», resonó en su mente como un trueno. Cada palabra era un martillazo en su pecho, y su corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara escapar de esa horrible realidad. «¿Dónde está?», preguntó Alejandro, su voz temblando de miedo. La mansión, antes un símbolo de poder, ahora se sentía como un laberinto aterrador. La risa fría de Gonzalo parecía persistir en el aire, como un veneno que llenaba cada rincón. «Fui a buscarla al jardín y ya no estaba, Alejandro. A veces escucho cosas que no debería». La voz de Hernán se quebró. Sus manos temblaban al buscar desesperadamente a su hija. «¿Qué cosas? Dímelo». Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Un sudor frío le recorría la espalda. Gonzalo soltó una risita burlona.
El problema, amigo, es que a veces lo que creemos que conocemos no es real. Alejandro lo miró confundido, pero no tuvo tiempo para procesar lo que su antiguo socio estaba insinuando. En ese instante, un sonido sórdido resonó en la entrada de la casa. La puerta principal fue golpeada con fuerza, haciendo eco en las paredes de cristal. Hernán se puso rígido, y Alejandro se dirigió rápidamente hacia la fuente del ruido, su corazón retumbando en su pecho. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de hombres vestidos de negro, avanzando hacia él con una energía amenazante. Uno de ellos, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, lo miró con una intensidad que le heló la sangre. «Venimos a hablar contigo, Alejandro», dijo, como si cada palabra estuviera cargada de un peso terrible. «¿Quiénes son ustedes?». Alejandro sintió que su voz temblaba. «Solo unos amigos, que quieren asegurarse de que no te salgas de la línea». La respuesta era una amenaza velada, y Alejandro sintió cómo su cabeza daba vueltas. Y en medio de aquella confusión, Hernán gritó: «¡No, Sofía!». La mirada de desesperación en su rostro era palpable y brutal. Alejandro sintió un escalofrío. De repente, el hombre con la cicatriz gesticuló, y como por arte de magia, uno de sus hombres se apartó, revelando a una niña aterrorizada. Era Sofía. Los ojos de la pequeña brillaban entre lágrimas, y el corazón de Alejandro se detuvo. «¡Sofía!». Alejandro no pudo contenerse. Se lanzó hacia ella, pero el hombre robusto lo detuvo con un gesto. «Un momento, amigo. Esto es un intercambio. Necesitamos a cambio algo que te pertenezca. Alguna información, o el valor que siempre has mantenido oculto». Las palabras en el aire eran espesas y difíciles de digerir. Alejandro sintió que lo atrapaban, una red de traición y antiguas deudas que lo absorbían. «¡Nunca!», gritó, pero la voz de su determinación titubeó. La imagen de Sofía, asustada y vulnerable, lo atormentaba. Gonzalo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, observaba desde un costado. «Mira lo que has creado, Alejandro. El hombre que ha vivido en una burbuja se enfrenta a una realidad dura. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar a esa niña?». Alejandro se detuvo, en ese cruce entre la luz y la oscuridad. Su mundo, que siempre había elegido ser solo números y riquezas, estaba cayendo a pedazos. La verdad era un golpe que podía cambiarlo todo. Todo en su interior clamaba por salvar a la niña. Pero González, desde la sombra de su traición, tenía la llave de su futuro. La tensión era palpable, como un hilo tensado a punto de romperse. Alejandro comprendió que ya no era solo una batalla por su casa. Todo lo que había construido estaba en juego. Justo cuando pensaba en su siguiente movimiento, un sonido sordo surgió de la mansión. Una explosión. Los vidrios estallaron, y el tiempo pareció detenerse. El caos se desató. «¡Atrás!», gritó Alejandro, empujando a Sofía, mientras el humo comenzaba a llenarlo todo. En un instante todo cambió. Aquella explosión era el inicio de algo más grande. Algo que desenterraría secretos olvidados, revelaría traiciones inimaginables y pondría en jaque todo lo que Alejandro pensaba que conocía. La confusión lo engullía. ¿Qué había provocado esa explosión? ¿Quién estaba detrás de esto? Mientras el humo envolvía a todos, Alejandro se dio cuenta de algo crucial. Había más en juego que solo una casa, más que solo un desalojo. Su vida, llena de secretos oscuros y decisiones difíciles, estaba a punto de salir a la luz. Mientras él luchaba por salir del caos, todo lo que creía se tambaleaba. El futuro se desmoronaba, y no había vuelta atrás. ¿Podría Alejandro encontrar el camino para salvar no solo a Sofía, sino también a sí mismo? El estruendo de la explosión reverberó en el aire, como si la mansión misma estuviera denunciando los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, como si estuviera atrapado en una burbuja de caos, el humo golpeando su rostro como una tormenta de recuerdos. «¡Sofía!», gritó,
su voz rasguñando su garganta. Se lanzó hacia la pequeña, que estaba en el centro de aquella pesadilla. Pero un imperio. El polvo y el humo empezaron a llenar la mansión, y los sirvientes y hombres de Gonzalo se movían en una danza frenética, buscando a la niña. Hernán estaba rigidificado, congelado por el terror. Alejandro miró a su antiguo socio, buscando respuestas en la tormenta de su mente, preguntas punzantes que no se atrevía a formular. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Quién había provocado la explosión? Mientras intentaba comprender, un ruido alarmante lo interrumpió. El sonido de un teléfono sonando, un tono inesperado entre la conmoción. Era el teléfono fijo de la mansión. Nadie más parecía escucharlo. Todos estaban inmersos en el caos. Con un impulso voraz, Alejandro corrió tambaleándose hacia el interior y levantó el auricular, su corazón latiendo como un tambor ensordecedor. «¿Hola?», dijo, su voz temblorosa. «¿Alejandro?». La voz al otro lado era grave y poseía un acento que no reconocía. «Necesitamos hablar. Ya no hay tiempo». «¿Quién es?», preguntó, la angustia cerrándole el pecho. «Soy quien te ha estado observando, desde el inicio. La pequeña Sofía es solo el comienzo de lo que está por venir, y quien te ha mantenido en esta burbuja de éxito no es quien parece». La frase le dio un vuelco al estómago. «¿Qué estás diciendo?». La verdad comenzó a chisporrotear en su mente, como una llama avivada por el viento. «Tu amigo Gonzalo no es lo que dice ser, y el banco es solo un títere. Cuando se trata de ti, las cosas son más oscuras. Necesitas saber lo que eres en realidad, lo que realmente has construido». La revelación lo abrumó. Una marea de confusión, de dolor e incredulidad. Miró hacia afuera, donde Hernán seguía buscando a su hija, ya incapaz de contener las lágrimas. «¡Sofía!», gritó nuevamente, pero la desesperación aumentaba con cada segundo. «Escucha, Alejandro, tienes que tomar una decisión ahora. La vida de la niña está en juego, pero el peligro no está solo en tus enemigos. Eres parte de algo mucho más grande, un juego que no entiendes aún». «¿Qué juego?». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Él lo sabe. Gonzalo como operada. Hay traiciones en tu círculo más cercano. Si no actúas rápido, no solo perderás a Sofía, perderás todo lo que creías real». Sin poder respirar, Alejandro colgó, la mente a 1000 por hora. Giró en la puerta de la mansión y miró a Gonzalo. La imagen del hombre que había sido su amigo se transformó. Había algo en su mirada, un retazo de malicia envuelta en frialdad. Gonzalo se acercó, sonriendo desde la sombra, y dijo: «Tranquilo, amigo. Todo saldrá bien. Es un juego que siempre has dominado, ¿no es así? ¿Qué sabes realmente?». Alejandro sintió que sus piernas temblaban. «¿Por qué estás detrás de esto?». Entonces ocurrió lo inimaginable. Gonzalo lo miró, la sonrisa aún en sus labios, y apretó un botón en su reloj. Un segundo después, una puerta que Alejandro no había notado se abrió detrás de él, revelando a un grupo que avanzaba, y en medio de ellos estaba Sofía. Pero algo no estaba bien. La niña no estaba aterrorizada. De hecho, había una extraña confianza en su mirada. «Papá», dijo con un tono que no era inocente, «todo está bajo control. Estoy aquí porque quería que supieras la verdad». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Verdad sobre qué, Sofía?». «Sobre ti. Sobre nosotros». Su voz era la de una niña, pero había algo más, algo oscuro en su tono que helaba la sangre. En ese instante, todo lo que Alejandro había creído conocer se evaporó como el humo. González sonrió de costado, y Alejandro se quedó con el estómago revuelto. La niña que había sido objeto de su preocupación, ahora se convertía en el centro de un misterio aún mayor. Un hilo que podía deshacer todo su mundo. Las piezas se movían en el tablero, y Alejandro supo que estaba a punto de jugar una partida muy diferente, plagada de traiciones familiares, secretos y verdades dolorosas.
¿Podía confiar en Sofía? Y sobre todo, ¿estaba preparado para lo que aún estaba por descubrir? La pequeña Sofía lo miraba con ojos que brillaban de miedo. Alejandro sintió como si el tiempo estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. «Sofía, ¿qué está pasando?», cuestionó, su voz temblando, buscando en su mirada una respuesta que no llegaba. Las palabras que había escuchado en ese teléfono, la niña, con una calma inquietante, dio un paso adelante. «No llores, papá. Este es el momento que hemos estado esperando». La revelación fue un balde de agua fría. No se trataba de la niña asustada que había imaginado. Parecía saber demasiado. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». Su corazón latía descontrolado. Gonzalo sonrió, como si estuviera disfrutando cada segundo de la angustia de Alejandro. «Todo está conectado, ¿verdad, Sofía?». La niña miró a su padre y él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad se deslizó de las manos de Alejandro. «Todo lo que has hecho», comenzó Sofía, «todo lo que has construido es parte de un juego. No solo tuyo, de todos nosotros». Su voz era firme, casi como una declaración de guerra. Gonzalo enfatizó: «Todo este tiempo te hemos estado observando, no solo a ti, a tu familia, y esta situación es solo la primera etapa de un plan mucho mayor». En ese momento, Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué plan? ¿Qué plan?». Sus palabras eran una súplica, un intento de aferrarse a algo sólido en medio del caos. «Todo lo que hay detrás de esa fortuna tiene un precio mayor del que imaginas», dijo Sofía. «Los bancos, las inversiones, el dinero que pensabas que te ponía por encima. Tu vida está construida sobre los cimientos de las decisiones más oscuras». Antes de que Alejandro pudiera absorber la carga de sus palabras, un grito resonó en el aire. Era Hernán, que asomaba por la esquina con el rostro pálido y descompuesto. «Alejandro, no lo entiendes. ¡Corran!». Unos hombres surgieron del humo, dispuestos y armados, con miradas de acero. La mansión, un símbolo de éxito, era ahora la trampa que había tejido. De repente, todo se volvió blanco y negro. La lealtad y el cariño se desmoronaban y eran reemplazados por un horror inminente. «Esto ha sido un error», Gonzalo soltó con despreocupación. «Una pequeña pieza que no sabía que estaba en el tablero. Pero ahora, esto se amplía». Los aplausos de manos enguantadas resonaron en el aire. Alejandro lentamente comprendió, como si cada palabra se incrustara en su piel. «Y Sofía», pero al pronunciar su nombre, la pequeña sonrió, como si el juego que empezaba a revelarse le diera poder. «Siempre has estado protegido por tus aciertos, papá. Pero eso se acabó. Es tiempo de que pagues por tus decisiones». Las lágrimas de Hernán se mezclaban con la desesperación. «No, no puedes hacer esto». En ese instante, cuando la tensión llegó a su punto más alto, la explosión resonó de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Un eco más profundo que hizo vibrar las paredes. La tierra tembló y el aire se volvió pesado, como si todo el mundo estuviera a punto de colapsar. Alejandro sintió un destello agudo en su mente. No había solo un desalojo, ni una familia única en peligro. Lo que había iniciado como un simple dilema moral se transformaba en un conflicto monumental, enredando a su familia en círculos de traición. Los hombres armados estaban ahí por más que un simple juego. Había un legado oscuro que cada uno de ellos compartía. Con el humo cubriendo la visión de su pequeña, Alejandro supo que tenía que escoger su bando. Su mundo giraba sin control, y todo lo que había creído estaba a punto de derrumbarse, revelando una verdad que no podía imaginar. ¿Podía salvar a Sofía y a su familia de esta tormenta? ¿O se vería forzado a confrontar un pasado que nunca aceptó? El aire estaba cargado de promesas de traiciones, y el futuro era incierto. Todo estaba por verse. La pequeña Sofía lo miraba con esos ojos llenos de miedo.
Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba en un instante. La tensión en la atmósfera era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, buscando respuestas en su mirada, temiendo lo que podía descubrir. «Papá, esto es solo el principio», dijo Sofía, con una voz que resonaba en su mente como un eco. «La calma en sí, nos están observando, y todos estamos en peligro». Gonzalo sonrió, como si disfrutara de la angustia que estaba creando. «Esto va más allá de tu casa, Alejandro», dijo, acercándose un paso. «Es un juego de poder que no comprendes. Y tú has sido un jugador involuntario». De repente, un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. Una sombra se movió velozmente por la esquina de su visión. Hernán, que ya había perdido la cordura, gritó: «¡Mira!». Alejandro giró, pero lo que vio lo paralizó. Una figura emergió de entre el humo, inclinada, como si acabara de levantarse de un mal sueño. Era una mujer, cubierta de polvo y sangre, pero era alguien que conocía muy bien. Era Valeria, su hermana, a quien había creído perdida durante años. «Valeria», susurró, incapaz de procesar lo que su mente le mostraba. «¿Eres tú?». Ella terminó de avanzar. Su mirada se centró en Alejandro. Había dolor en sus ojos, pero también una determinación que lo heló. «Sí, soy yo, y hay mucho en juego que no comprendes». Su voz era rasgada y quebrada, como si lo que arrastraba la devolviera a este momento. «Todo lo que has construido, todas tus decisiones, me han traído aquí, al corazón de este caos». Gonzalo frunció el ceño, claramente sorprendido. «No me dijiste que tenías familia, ocupada con otros problemas, y resulta que hay más de lo que vemos». «Siempre hay más, Alejandro». La revelación la chocó. Valeria había estado muerta para él, condenada a una vida en el olvido por decisiones que Alejandro había tomado. Su corazón latió con rabia y confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí?». Alejandro la miraba, desgarrado entre la confusión y el alivio de volver a verla. «Sé que he estado callada, pero lo que has hecho ha destrozado nuestra familia», Valeria dijo. Su voz se alzó sobre el ruido creciente. «Ellos han estado observando, y tu fortuna es una máscara que oculta la verdad. La única salvación es enfrentar lo que somos». Los hombres armados empezaron a avanzar, pero Alejandro sentía que su mundo se contraía. «¿Qué verdad? Dímelo», gritó, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. «Eres parte de un legado que no elegiste, Alejandro. Tu fortuna se basa en secretos, en acuerdos que vendieron nuestra alma. El único camino es desmantelar todo esto, o moriremos». Valeria reveló, cayendo sobre su pecho el peso de las palabras. Y entonces un grito desgarrador cortó el aire. Era Sofía, atrapada entre el pánico y la confusión. Alejandro se lanzó hacia ella, pero Valeria lo detuvo. «No, espera. La verdad que desenterramos podría liberar a todos o condenarlos». Un sorbo de aire denso le llenó el pecho. La conexión entre ellos, entre toda la familia, se tejía en un hilo frágil. Mientras Alejandro tambaleaba entre dudas, la historia de su fortuna, la traición de Gonzalo y el regreso de Valeria giraban en su mente como un torbellino. Y sin aviso, otra explosión sacudió la mansión, esta vez más cerca. Los cristales estallaron, y el tiempo se detuvo una vez más. El caos y el humo lo envolvieron, mientras el suelo se desmoronaba. La última mirada de Valeria era clara. Todos estaban en juego, y el después sería más oscuro que cualquier sombra que había cruzado su vida. Alejandro comprendió que este era solo el principio. ¿Podría enfrentar lo que realmente era y salvar a su hija en el proceso? ¿O quedaría atrapado en el legado de una familia marcada por mentiras? Todo quedaba flotando en el aire, como ceniza en el viento. La pequeña Sofía lo miraba con esos ojos llenos de miedo. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba en un instante. La tensión en la atmósfera era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, buscando respuestas en su mirada.
temiendo lo que podía descubrir. «Papá, esto es solo el principio», dijo Sofía con una voz que resonaba en su mente como un eco. La calma en su rostro lo aterraba. «Nos están observando, y todos estamos en peligro». Gonzalo sonrió, como si disfrutara de la angustia que estaba creando. «Esto va más allá de tu casa, Alejandro», dijo, acercándose un paso. «Es un juego de poder que no comprendes, y tú has sido un jugador involuntario». De repente, un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. Una sombra se movió velozmente por la esquina de su visión. Hernán, que ya había perdido la cordura, gritó: «¡Mira!». Alejandro giró, pero lo que vio lo paralizó. Una figura emergió de entre el humo, inclinada, como si acabara de levantarse de un mal sueño. Era una mujer, cubierta de polvo y sangre, pero era alguien que conocía muy bien. Era Valeria, su hermana, a quien había creído perdida durante años. «Valeria», susurró, incapaz de procesar lo que su mente le mostraba. «¿Eres tú?». Ella terminó de avanzar. Su mirada se centró en Alejandro. Había dolor en sus ojos, pero también una determinación que lo heló. «Sí, soy yo, y hay mucho en juego que no comprendes». Su voz era rasgada y quebrada, como si lo que arrastraba la devolviera a este momento. «Todo lo que has hecho ha destrozado nuestra familia», Valeria dijo. Su voz se alzó sobre el ruido creciente. «Ellos han estado observando, y tu fortuna es una máscara que oculta la verdad. La única salvación es enfrentar lo que somos». Los hombres armados empezaron a avanzar, pero Alejandro sentía que su mundo se contraía. «¿Qué verdad? Dímelo», gritó, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. «Eres parte de un legado que no elegiste, Alejandro. Tu fortuna se basa en secretos, en acuerdos que vendieron nuestra alma. El único camino es desmantelar todo esto, o moriremos». Valeria reveló, cayendo sobre su pecho el peso de las palabras. Y entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Sofía, atrapada entre el pánico y la confusión. Alejandro se lanzó hacia ella, pero Valeria lo detuvo. «No, espera. La verdad que les enterramos podría liberar a todos o condenarlos». Un sorbo de aire denso le llenó el pecho. La conexión entre ellos, entre toda la familia, se tejía en un hilo frágil. Mientras Alejandro tambaleaba entre dudas, la historia de su fortuna, la traición de Gonzalo y el regreso de Valeria giraban en su mente como un torbellino. Y sin aviso, otra explosión sacudió la mansión. Esta vez, más cerca. Los cristales estallaron, y el tiempo se detuvo una vez más. El caos y el humo lo envolvieron mientras el suelo se desmoronaba. De repente, en medio del desorden, una figura emergió. Era alguien que no esperaba ver. Era su madre, Clara, en un estado que parecía más fantasmal que humana. Ella estaba pálida, con una mirada de profunda tristeza. «Alejandro, no puedes confiar en ellos. Todo está conectado de una manera que ni siquiera puedes imaginar». El mundo de Alejandro se torció. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La voz se le tremolaba, y las revelaciones comenzaban a desmoronarse en su mente. Clara había estado ausente toda su vida. «No es seguro, ellas vienen por ti», susurró tan bajo que apenas escuchaba sobre el ruido. Sofía gritó: «¡Mamá, ayúdame!», y todo se volvió caos a su alrededor. «Despierta, Alejandro, mira la verdad en tus ojos», clamó Clara, pero su voz se ahogó en el caos. Un alboroto estalló mientras los hombres armados se acercaban cada vez más. La explosión pareció rebanar la realidad. Valeria y Clara miraron a Alejandro, y en ese instante sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y furia. «No podemos dejarlas entrar», dijo Valeria, y la distancia familiar que los unía se fragmentó. Era más que un juego. Había un secreto que cambiaría todo. «Hay algo que no sé, algo que yo no recordaba», Alejandro gritó, la verdad comenzando a deslizarse. La atmósfera se tornó pesada,
llena de un aire que parecía arder con las conexiones familiares y traiciones enterradas. ¿Qué me están ocultando? Ya es demasiado tarde, dijo Gonzalo con una risa que atravesó su sanidad. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba, y de repente un sonido cruel resonó en el aire. Clara mostró algo en su mano, una foto antigua amarillenta. Sería un recuerdo más, un pasado incriminador. Todo se trata de esta familia y lo que eres, agregó, mientras la imagen se dejaba caer al suelo, revelando un vínculo inesperado, algo que jamás imaginó. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos y su corazón latió con fuerza al ver lo que había en esa foto. Era la imagen de su madre, su hermana y un hombre de mirada fría. ¿Ese es? Las palabras se anudaron en su garganta. Era el mismo hombre que había estado detrás de todo. La conexión se revelaba. Todo se entrelazaba. Ya no era solo sobre desalojo o amenaza. La línea entre amigos y enemigos se perdió. Todo le parecía un mal sueño. La explosión había cambiado la narrativa para siempre. Había construido su vida sobre un peligroso abismo de mentiras familiares, secretos aterradores. Las sombras del pasado lo perseguían, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo saldrá de esta pesadilla? ¿Y qué futuro le espera ahora que se han desdramatizado las conexiones? La balanza temblaba, y Alejandro se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. Pero el más grande de los giros lo había dejado atrapado en un laberinto del que parecía no haber salida. La pequeña Sofía le miraba con esos ojos llenos de miedo. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba en un instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó, buscando respuestas en su mirada, temiendo lo que podía descubrir. Papá, esto es solo el principio, dijo Sofía, con una voz que resonaba en su mente como un eco. La calma en su rostro lo aterraba. Nos están observando, y todos estamos en peligro. Gonzalo sonrió disfrutando de la angustia que estaba creando. Esto va más allá de tu casa, Alejandro, dijo acercándose un paso. Es un juego de poder que no comprendes, y tú has sido un jugador involuntario. De repente, un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. Hernán gritó, ¡Mira! Alejandro giró, paralizado al ver a Valeria, su hermana, emergiendo del humo, llena de polvo y sangre. Valeria, musitó, incapaz de procesar que la creía perdida. ¿Eres tú? Ella dejó claro que había dolor en sus ojos, pero también una determinación heladora. Sí, soy yo, y hay mucho en juego que no comprendes. Su voz era rasgada. Todo lo que has hecho ha destrozado nuestra familia. Ellos han estado observando. Las palabras de Valeria se clavaron como dagas. Tu fortuna es una máscara que oculta la verdad. La única salvación es enfrentar lo que somos. ¿Qué verdad? Alejandro sintió el nudo en su estómago, obligándose a entender. Eres parte de un legado que no elegiste. Tu fortuna se basa en secretos, en acuerdos que vendieron nuestra alma. Valeria reveló, y el peso de sus palabras cayó sobre su pecho. En ese instante, el corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. No solo había una amenaza externa, había algo más en su propia sangre que lo llamaba. ¡Sofía!, fue el grito desgarrador de Hernán al notar que la pequeña temblaba, su inocencia en peligro. Alejandro sintió una urgencia indescriptible. No, espera. La verdad que desenterramos podría liberar a todos o condenarlos, gritó Valeria. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Los hombres de Gonzalo se acercaban más. Alejandro tomó una respiración, sintiendo que el pánico lo envolvía. Pero antes de que pudiera reaccionar, Gonzalo soltó una risa burlona. Mira lo que has creado, Alejandro. Tu familia es un juego donde las piezas son intercambiables. Sin aviso, una explosión más cercana retumbó en la mansión. Luego de entre el caos e incluso el sonido del vidrio rompiéndose, Alejandro salió a la entrada. La escena le hizo helar la sangre. Un grupo de hombres armados avanzaba hacia él, con rostros en blanco que reflejaban una mezcla de miedo y mala fe.
Eran agentes del banco, esos mismos que habían estado detrás del desalojo. «No puedes escapar de esto, Alejandro», dijo uno de ellos, su voz profunda y amenazante. «Esto es un error. No tengo nada que ver con», comenzó a decir. Pero fue interrumpido. «Eres parte de algo más grande, un plan que no comprendes», continuó el del banco, mientras su mirada se deslizaba hacia Sofía. «Ningún plan puede llevarse a mi hija». Alejandro sentía que iba a desmayarse. La imagen de su hija sonriendo se mezclaba con el miedo en su rostro. «Lo haremos. El tiempo se está acabando. Ella sabe más de lo que imaginas», dijo, y esas palabras lo golpearon como un martillo. Había algo en las palabras de ese extraño que lo heló. Aún en la confusión, una figura familiar apareció detrás de los hombres. Era Clara, su madre. «Alejandro». Su voz era un susurro, como un grito en la oscuridad. «Tienes que saber que no todo es lo que parece». El mundo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Alejandro la miró con temor. «Tu fortuna, las decisiones. Hay algo más profundo que esto. Algo que involucra a todos». Clara dio un paso hacia adelante, mientras los hombres de atrás se movían, listos para actuar. «¿Todo esto es un plan? ¿Por qué ustedes son parte de esto?». Alejandro preguntó con un nudo en la garganta, sintiendo que el sombrero oscuro de la historia se desplomaba sobre su cabeza. Y justo cuando creía que todo se escapaba de sus manos, una mirada de Sofía lo paralizó. Ella había escuchado todo. «Papá, hay más que no sabes. Soy parte de ello», dijo, y las palabras le desataron un escalofrío helado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué?». Alejandro sintió que su corazón se detenía junto con su respiración. La niña estaba atrapada en una tormenta que no podía comprender. «Soy parte de un legado que muy pocos conocen», continuó Sofía, con ojos que reflejaban una sabiduría nunca antes vista. «¿Qué estás diciendo?». La mente de Alejandro giraba descontrolada, y el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había dado por sentado, todos los lazos, estaban a punto de romperse. «Hay más en ti de lo que imaginas, papá, más de lo que sabes sobre nuestra familia, nuestra historia», finalizó Sofía, y la revelación intensa dejó a Alejandro sin aliento. Todo su ser clamaba por respuestas. ¿Qué legado tenía que ver su hija? ¿Cuánto guardaban sus familiares? Las sombras y el miedo colisionaron, transformando todo a su alrededor. La atmósfera se llenó de un aire cortante y desolado, y sin aviso, la figura de Clara se desdibujó en el humo, desapareciendo de su vista. Alejandro sintió el vacío de su ausencia, como un pozo interminable. Todo era un juego macabro, un laberinto de traiciones y secretos destinados a revelarse al fin. El último eco de su madre resonó. «Tienes que romper con esto, Alejandro. Solo así puedes salvarla, y a ti mismo». La verdad se precipitaba hacia él, y la sensación de inminente peligro lo envolvía. Un grito desgarrador rasgó el aire. Era Hernán buscando desesperadamente a su hija. Alejandro supo que la narrativa había cambiado. Todo se había vuelto irreconocible, y la única pregunta en su mente era, ¿sería capaz de enfrentarse a este oscuro legado y rescatar a su hija antes de perderlo todo? La pequeña Sofía lo miraba con esos ojos llenos de miedo, y Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba en un instante. La tensión en el aire era palpable, cortante. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó con angustia, buscando respuestas en su mirada, temiendo lo que podía descubrir. «Papá, esto es solo el principio», dijo Sofía, su voz resonando en su mente como un eco lejano. La calma en su rostro lo aterraba. «Nos están observando, y todos estamos en peligro». Gonzalo sonrió, disfrutando del tormento que había desatado. «Esto va más allá de tu casa, Alejandro», dijo, acercándose un paso. «Es un juego de poder que no comprendes, y tú, querido amigo, has sido un jugador involuntario». De repente,
Un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. El sonido retumbó en la madera, y en un instante el aire se volvió denso, pesado. Alejandro sintió que el miedo lo envolvía mientras giraba para ver a su hermana salir del humo. Su mirada desquiciada y llena de desesperación. ¡Valeria!, gritó. Su corazón latía a 1000 por hora, pero no era solo su hermana. Una figura fantasmagórica se alzaba detrás de Valeria. Era Clara, su madre. ¡Alejandro!, exclamó con un tono que lo llenó de pavor. ¡No confíes en ella! Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, y Alejandro sintió como si el mundo girara a su alrededor. ¿Qué estás diciendo, mamá? La incredulidad lo atravesó como un rayo. Ella es mi hermana, está aquí para ayudar. No entiendes. Ellos han estado observándote. Cada decisión. Tus elecciones tienen consecuencias. Las palabras de Clara eran un disparo certero. Tu fortuna, todo lo que has construido, está manchado por traiciones. La confusión lo envolvió. Yo no sé de qué hablas. Pero el cambio de tono en la habitación lo sacó de su propia historia. Sofía, temblando, dio un paso atrás. «Detente», rugió Gonzalo, alzando las manos. «Esto no es parte del plan». Las palabras resonaron en el aire. Un enfado desesperado cruzó la mirada de Valeria. «Tú no puedes controlarlo todo, Gonzalo. Este es un juego en el que nadie puede ganar». La tensión escaló, y Alejandro sintió que los muros de su mundo se derrumbaban. «No deberías haber venido, Valeria». Gonzalo retumbó con voz fría, mientras un leve temblor atravesaba la casa. «Esto termina aquí». Y en ese instante, una explosión sacudió la mansión. Todo fue confusión. Los cristales estallaron, y el humo se llevó las voces. Las imágenes de su madre y hermana se desdibujaron, mientras el pánico se apoderaba de él. Alejandro se lanzó hacia Sofía, pero Valeria lo atrapó. «No, tienes que escucharme. Este es el momento crucial». La pequeña, aterrorizada, miraba a su alrededor. «Papá, ayúdame». El grito rasgó el aire. Entonces la figura detrás de Clara se movió. Era un hombre alto, su rostro cubierto de sombras. «Todo está por cambiar, Alejandro. Lo que creías saber era una ilusión», dijo con voz profunda. La verdadera identidad de este desconocido lo dejó helado. Era su verdadero padre, aquel que nunca conoció, el hombre que había dejado huellas oscuras en su pasado. Alejandro. «¿Padre?», murmuró, y el mundo se detuvo. El caos se desvaneció y el asombro le atenazó la garganta. Todo lo que había creído sobre su madre, su familia, ahora pendía de un hilo quien lo había apartado de su vida. «Alejandro, no puedes dejar que te controlen», gritó Clara, pero la revelación lo había dejado aturdido. Todo lo que había construido, cada decisión, cada sacrificio, era un eco de un pasado que no había elegido. Tienes que volver a lo esencial. La verdad puede liberarte o destruirlo todo. Las palabras flotaban en el aire mientras la tensión crecía, y Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, aquel que conocía y el que estaba comenzando a desmoronarse. Un laberinto de secretos que parecía no tener fin. El futuro se desvanecía ante él. La risa sutil de Gonzalo reverberaba en su mente, mientras esperaba su momento. Nunca pudo haber sospechado que el hilo que ataba su vida se basaba en mentiras más profundas de las que podía imaginar. «Todo lo que haces, Alejandro, todo tiene su precio», susurró el misterioso hombre, y las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran a punto de cobrar su veneno. El corazón de Alejandro retumbaba en su pecho. La verdadera naturaleza de su padre se deslizaba entre ellos, y una presión inexplicable llenaba la habitación. Aquí estaba, al borde del abismo. La elección era suya. ¿Siguió siendo el rey de un imperio construido sobre mentiras? ¿O comenzaba a desmantelar todo desde sus cimientos? La duda lo sacudía. ¿Podía salir de este oscuro legado y salvar a su hija? ¿O se perdería en la tormenta que él mismo había provocado? La explosión resonó en el aire, como un eco del caos que los envolvía.
Alejandro se dio cuenta de que ya no podía aferrarse a lo que había construido. Había llegado la hora de destruir el legado que había llevado a su familia a un abismo del cual parecía imposible escapar. ¡Sofía!, gritó, su voz ahora llena de determinación, mientras se lanzaba hacia. El miedo se reflejaba en los ojos de su hija, y él supo que el tiempo se estaba agotando. Valeria y Clara permanecieron a su lado, su presencia ardiente en la confusión. Tienes que entender, Alejandro. Debes romper con este ciclo antes de que sea demasiado tarde, dijo Clara, con una intensidad que helaba la sangre. No te preocupes, Sofía. Vamos a salir de esto, juntos, afirmó Alejandro, tomando la mano de su hija. Los hombres de Gonzalo se acercaban, pero él no podía retroceder. No dejaré que te hagan daño, prometió, su voz temblando entre el miedo y el fuego de su determinación. Un grito desgarrador interrumpió el silencio, y era Hernán, furioso y aterrorizado, buscando a Sofía entre el humo oscuro que llenaba la habitación. «Papá, esto no tiene sentido, se lo llevan todo», recordó Alejandro su propia lucha interna. Pero ahora, todo era diferente. La verdad lo había liberado del miedo que había cargado sobre él por tanto tiempo. El hombre del banco dio un paso adelante, como un depredador acorralando a su presa. «Esta es tu última oportunidad, Alejandro. Renuncia a lo que has recibido, o perderás a tu familia. Todo está en juego», amenazó. «No, mi familia vale más que cualquier fortuna», replicó Alejandro, sintiendo que las palabras de su madre y hermana lo sostenían. La decisión estaba clarísima en su mente. «Si tengo que perder todo para proteger a Sofía, lo haré». De repente, la casa estalló en una cacofonía de gritos y desesperación. En el clímax del horror, las luces parpadearon y el aire se volvió denso. Gonzalo se acercó, confiado como siempre, pero la chispa de duda brillaba en sus ojos. «Aún puedes unirte a mí, Alejandro. Podemos ser más poderosos de lo que piensas». Pero Alejandro no podía dejar que esa tentación lo atrajera. ¿A costa de quién? ¿A costa de Sofía? «No más», dijo, su voz resonando con fuerza. Con un empujón, se colocó entre su hija y los hombres que se acercaban, decidido a protegerla a toda costa. Valeria dio un paso al frente, uniendo fuerzas con su hermano. «Hemos teñido nuestras vidas de secretos, pero hoy todo termina. No hay más mentiras». La determinación de su familia lo envolvió como un escudo. «Este es nuestro momento». En un giro frenético, González hizo una seña y los hombres se lanzaron hacia Alejandro. Pero él, con la fuerza de toda una vida de lucha, chocó contra ellos. En medio del caos, el sonido del vidrio roto y las voces llenas de angustia resonaban. Pero estaba decidido. Entonces, en un instante fugaz, la imagen de Sofía brillando en sus ojos le dio un nuevo aliento. Ella no era solo su hija, era la esperanza que también lo guiaría. «Sofía, corre», gritó, y ella, pequeña pero valiente, tomó su mano y juntos avanzaron hacia la salida. El humo llenaba el ambiente y el pánico se aferraba al aire, pero la determinación de Alejandro era más fuerte. Juntos cruzaron el umbral hacia la luz. Una vez fuera, el estremecedor sonido de cristales estallando retumbaba en el aire, pero el sol brillaba en el horizonte. Ellos habían sobrevivido. Gonzalo, furioso y cegado por su ambición, no había anticipado que la familia podía unirse. ¿Y qué pasaría ahora con aquellos que habían jugado con su vida? Alejandro lo miró por última vez antes de dar la espalda a los destrozos de su antigua vida, sintiendo que lo mejor estaba por venir. «Vamos a construir un nuevo futuro, Sofía», dijo Alejandro, con la voz temblando de emoción. «Cada decisión cuenta. Estaremos juntos, costara lo que cueste». Con la ligera brisa acariciando sus rostros, comenzaron a caminar hacia la libertad, dejando atrás lo que ya no les servía. Alejandro comprendió que la redención era un camino, y que cada paso que diera a partir de ese momento los llevaría a un nuevo comienzo.
Mientras se alejaban del humo que había atormentado su hogar, la esperanza empezaba a florecer en un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Y así el eco de aquel pasado tormentoso parecía desvanecerse lentamente, formando parte de la historia que les haría más. Antes de terminar, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, dale ese like poderoso ahora mismo que me ayuda mucho con el algoritmo. También cuéntame en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este final? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Así que comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta historia. ¿Estás listo para lo que viene? Suscríbete ya